Nos acompaña aquí el licenciado Pablo Ortiz, precisamente, pues él ve, entre otras cosas, el área de lo que ha sido esta maravilla, yo lo he dicho, la verdad, de Fondo Oaxaca, pero en general con otros financiamientos, sobre todo a pymes y, en fin, él nos contará ahorita, mi querido licenciado Pablo Ortiz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bienvenido. Buenas tardes, Jaime, a tus órdenes. Bueno, acabo de ver por ahí en unos twitters el tema del financiamiento que han realizado. Veía algunos grupos que se han visto beneficiados en este momento, pero yo te pediría si nos pudieras decir así como grosso modo, estamos llegando al quinto año, ya llegamos al quinto año de gobierno y se entró a la recta final. ¿Cuáles son las cuentas? Y que seguro, sin duda, serán parte de lo que informe el secretario el próximo viernes en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va en tu caso lo que tú ves el tema de financiamientos? Pues muchas gracias, Jaime. Muy bien, justo como tú lo dices, ya en este año cerrando con todo como debe de ser, con los mejores números en este quinto año de gobierno. El Fondo Oaxaca tiene la colocación más alta que desde que inició, desde junio de 2011. En este año llevamos 1,195 millones de pesos colocados en favor de 10,165 empresas. Y además eso se nota, ¿no? O sea, no son cifras demagógicas, sino yo puedo hablar con mucha gente que realmente ha palpado el apoyo de lo que es Fondo Oaxaca, porque inmediatamente lo primero que beneficia es una tasa extraordinaria anual, ¿no? Hasta de menos del 1%, y entonces te topas con gente conocida que ha recibido el beneficio, es decir, no son cifras demagógicas de que hemos beneficiado y voltea mucha gente y dice, ¿y esos dónde están, no? Yo creo que aquí es muy diferente, ¿no? ¿Cómo ha sentido toda la gente a los beneficiarios? Pues mira, yo te puedo decir que están en todas las regiones, en las 8 regiones, están en 251 municipios y la gente está contenta, están pagando, la cartera vencida del fondo es espectacular, ¿no? Así es, 2% de cartera vencida. Quien pide prestado no paga. Cuando es gobierno normalmente no se paga, pero en este esquema ha sido una apuesta muy inteligente. Estamos sumado el gobierno federal con Nacional Financiera, con el Instituto Nacional Emprendedor, está sumada la Asociación de Bancos de México a través de la banca comercial, la banca de desarrollo, sus intermediarios financieros no bancarios, y hemos logrado estas tasas de un dígito, de tener créditos del 9%, del 9.5%, que cuando llegas a montos de 2, 3, 5 millones de pesos, 100, 200 mil pesos, dependiendo del segmento al que vas, pues hace una diferencia en el negocio. No es lo mismo endeudarte cuando por 1 millón de pesos, tú solo en comisiones pagas 55 mil pesos. Y en este caso, con Fondo Oaxaca no pagas nada, ¿no? ¿Cuál es la estructura de Fondo Oaxaca? Es decir, yo sé, y me ha tocado a mí en mi empresa, que los bancos son muy duros para prestar, ¿no? Le prestan a la gente que tiene lana, es decir, te piden la verdad, digo, no se trata de que hablemos mal aquí, o tú que hables mal de los bancos, pero si vas a un crédito normal de una tasa bancaria, pues la mínima, y si te va muy bien, 12%, 15%, hay unas del 18%, y una tarjeta de crédito ni se diga, 40% anual. Pero además, 2-1, no importa tanto el proyecto, sino al banco le importa mucho la garantía hipotecaria, ¿no? Que tengas una propiedad que avale el préstamo 2-1, cuando menos, a veces 3-1, y Fondo Oaxaca funciona diferente. ¿Cuál dirías, cuál le puedes explicar, qué le puedes explicar a la gente, cuál es la diferencia cuando entra Fondo Oaxaca? O sea, ¿por qué es tan importante el fondo? Yo creo que el gran acierto que el presidente del fondo, el secretario José Zorrilla, tuvo desde el inicio es dar la instrucción de no inventar el hilo negro, de identificar qué programas existían en la federación e identificar por qué no llegaban a Oaxaca, porque efectivamente programas en la federación hay muchos de financiamiento. La Secretaría de Economía, Secretaría de Economía, Nacional Financiera, Bancomex, Bansefi, diferentes instancias, inclusive la misma banca de desarrollo la banca comercial queriendo prestar, pero te enfrentas a las características propias del Estado. Un Estado con 11% de inclusión financiera, solo 11% de los municipios tienen acceso a un banco, a un servicio financiero formal. La poca cultura del empresario de tener una bancarización. Le corren mucho al banco pensando que se van a llevar todo en comisiones, y no es así.
Es como en todo, hay que ser ordenado, hay que comparar y hay que saber. Lo tienes que pagar, punto. Pero no con un cargo en exceso. O sea, hay que saber qué cuenta, esa es parte de la asesoría que damos en Fondo Oaxaca. Y finalmente el tema de la tenencia de la tierra. Considerando que en Oaxaca más del 80% de la tierra es social, pues ¿dónde íbamos a encontrar estas garantías 2-1 que comentas? Y ese fue el gran éxito de Fondo Oaxaca, que pudimos sentarnos a negociar con la Secretaría de Hacienda, sentarnos a negociar con Nacional Financiera, pedir que se apoyara a los oaxaqueños, garantizar nosotros el acceso a los oaxaqueños, y a cambio Nacional Financiera eliminó la necesidad de garantías reales, eliminó el tema de que la declaración de impuestos fuera considerada como determinante para el otorgamiento del crédito. Ahora, cuando hablamos de eso, Paulo, hay una cosa importante. Por ejemplo, Fondo Oaxaca pide una referencia propia o de aval, pero no es no se hipoteca la casa, es decir, no queda grabada, y aparte no necesita ser de un valor 2-1, 3-1, ¿no? Precisamente esa es como tal una de las acciones del fondo, de buscar un acceso simplificado. Y vimos que con estas barreras la mejor forma era que no tuviera que haber un avalúo de por medio. Obviamente hay un análisis responsable del crédito, no significa que es un cheque en blanco que se le otorga. Sí, no es ya vete, llévate el dinero. Por supuesto. Tiene que haber un proyecto viable. Debe de ser una empresa, debe de tener una ubicación, estar en la formalidad. No estar en el buró de crédito. Por supuesto. Pero el dinero ha fluido, ¿no? En miles de millones. En 3.858 millones y en 44.195 casos para hacer ese. ¿Había un antecedente en Oaxaca de esto? No, pues el antecedente inmediato era el FIDEAPO, que es donde se montó el Fondo Oaxaca. Pero eran cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Créditos promedios de 25,000 pesos, atendían 445 empresas y daba un monto de 11 millones de pesos al año. Fíjate. Comentarte que actualmente traemos un ritmo de colocación desde en promedio, de junio de 2011 a la fecha, de 71 millones y medio al mes. Nada que ver con estos 11 millones que se prestaban en un año. ¿Y ha habido créditos de que 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones? No, hemos dado en el caso del agro créditos de 15 millones de pesos a campesinos sin garantías, donde tuvieron la habilidad, se dejaron asesorar y hubo un seguro de cobertura de precios, hubo un seguro contra algún daño climatológico y tenían asegurado un comprador. En ese caso el Fondo Oaxaca lo que hizo es asumir el riesgo y decir, bueno, aquí tienen los anticipos para los paquetes tecnológicos, hay que salir a cosechar, aquí tienen para la cosecha. ¿Cómo vendamos? ¿Han medido cómo van esos empresarios, esos campesinos o esa gente del campo? A partir precisamente de 2014 ya comenzamos con mediciones. Es un tema que hay que ir mejorando cada vez más. Nuestra primera preocupación fue en otorgar a partir de 2014 ya de medir. Fíjate que paradójicamente en el campo es donde menos cartera vencida tenemos. De este 2% en el campo hay menos cartera vencida. Hemos prestado cerca de 350 millones de pesos en el campo, principalmente café, más de 150 millones de pesos en café, y en café podemos presumir que gracias a la organización, a las comercializadoras de café que tenemos en Oaxaca, tenemos 0 de cartera vencida. Ese es el programa donde menos cartera vencida tenemos, el 100% nos ha pagado. ¿Qué sigue para adelante, Eliseo Paulo Ortiz? ¿Qué sigue? Sigue inmediatamente. Estamos en el cierre, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Viene el último año de gobierno de Gabino Cue. ¿Qué va a pasar en este año? Yo te puedo decir que efectivamente para esta administración estamos en cierre para el Fondo Oaxaca, son apenas los inicios. Vamos a constituir el Ban Oaxaca, está constituido el Ban Oaxaca, vamos a ponerlo en marcha en 2016 y precisamente Ban Oaxaca lo que va a permitir es, viendo de que cada 6 años no tuviéramos que empezar de cero, tener ya una ruta trazada, un plan estratégico que nos permita tener la certeza de que van a seguir fluyendo estos recursos durante los próximos 20 años. Esto es inédito en el país, no en Oaxaca, en el país, y gracias al respaldo del doctor Jack Rogosinski, a las gestiones del secretario José Zorrilla, nos han autorizado una firma de convenio por 20 años, donde el recurso del Fondo Oaxaca pasa a un Ban Oaxaca, una primera institución que va a ser las veces de contraparte local de la banca de desarrollo, y dejando el dinero en Nacional Financiera va a permitir que 20 años tengamos acceso a recursos por más de 1,000 millones de pesos. La ruta entonces sería, se presta el dinero de programas que ya existía, se crea un fondo
que se va recuperando con la cartera que se paga, que no hay cartera vencida, y con esos fondos se vuelve a reciclar el dinero para seguir prestando. Digamos que a grosso en modo, términos generales, así está funcionando. A grosso modo y con mucho esfuerzo de todo el equipo del Fondo Oaxaca, eso es lo que pasa. Recordar que este fondo tiene 17 personas, de las cuales 13 están en campo, entonces atender 251 municipios con 13 personas en campo no es una labor fácil. Así es. Entonces, sí, eso es lo que pasa. Ir escalonando plazos, ¿no? Tenemos créditos de 2,000 pesos, 5 millones, 15, 20 millones de pesos, como decía, para el caso del campo, y la ir gente, escalonando los plazos que quiera, para Pablo, devolvencias. Acercarse, saber más, llegar a solicitar un crédito, ¿a partir de cuándo abre otra vez Fondo Oaxaca o está abierto y qué tiene que hacer? El Fondo Oaxaca no cierra, esa es una de sus características, no tenemos una ventanilla, nos pueden buscar pues, prácticamente en enero, en diciembre, en cualquier fecha del año. Acercarse, dejarse asesorar, eso es lo que siempre hemos... Usted tiene la Secretaría de Turismo, ¿no? Y Desarrollo Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en la Avenida Juárez 703, en el tercer piso, o bien en Ciudad Judicial, en el edificio María Sabina, tercer nivel. Y ahí buscar los datos que requiero, califico para un crédito. Insisto, dejarse asesorar, porque bueno... En todos lados surgen profetas y hay quien dice, yo te ayudo a tramitar un crédito en el Fondo Oaxaca. Con todo respeto, no es necesario, ¿no? Hay pseudo gestores que nos han dicho, es que ya tienes autorizado un crédito porque yo los conozco. Eso no sucede aquí. Tú puedes ir, hay dos caminos: o ir directamente con el Fondo Oaxaca, ¿no? En las dos direcciones que comentamos, o en el 501-6900, extensión 26505, o bien acudir a una de las sucursales bancarias que tenemos en el estado. Es un programa totalmente transparente, que eso también hay que reconocerlo, mucha transparencia. Pablo, pues muchas gracias por venir, te agradezco mucho esta plática, yo creo que importantísimo. Oaxaca es incipiente todavía en cultura empresarial, cultura del uso del crédito, cultura del uso bancario, ¿no? Y sobre todo, y no estoy diciendo nombres, pero aquí los estoy viendo, en la cultura del pago, ¿verdad? Así que es una gran oportunidad de poder retomar. Si usted tiene una empresa chiquita, una miscelánea, cría vacas, acérquese, yo se lo recomiendo muy ampliamente. Conozco muy bien cómo funciona el Fondo Oaxaca. Gracias, Pablo Ortiz, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Jaime. Gracias, vámonos a un corte y regresamos.